tales and songs fall utterly short of your enormity, O Smaug the Stupendous. We are the dwarves of Erebor. We have come to reclaim our homeland. I offer you my help. How do we know he won't betray us? We don't. Bienvenidos de vuelta a Roboraptor. Os traemos la crítica más esperada de finales del año, con un poco de retraso, porque Navidad, porque universidad, porque muchas cosas, pero obviamente había que hablar del gran estreno para cerrar el año, que se trata de El Hobbit, la desolación de Smaug. Yo fui al preestreno, tenía 2 entradas, fui con mi hermana al final, él se esperó un poquito, fue con los colegas al cine. La desolación de Smaug, que ya estaba vendida, obviamente, desde el momento que ves la primera parte y te gusta, porque el tono tú sabes que se va a mantener un poco similar, y cuando tú te metes ya en una trilogía y te gusta la primera parte, pues obviamente vas a ver las otras 2 partes. Aún así, los trailers se encargaron bastante bien de vendernos la moto, vendieron bastante con un aire misterioso a Smaug, para que te interesara, en plan por ver qué habían hecho con él en la película, etcétera. Consiguieron preservar bastante bien lo que era... Sí, incluso hay gente que se quejó que en el primer tráiler se quejó de que mostraran a Smaug ya, dice, había arruinado el reveal para la peli, y la verdad, yo pensaba eso un poco, que quizá perdió un poco de impacto después en la película cuando aparecía, pero para nada. Se le saca mucho provecho a Smaug en la película, y lo que se ve en los trailers no es nada comparado con lo que vemos después y el provecho que se le saca, que es algo de lo que hablaremos después. ¿Tú qué expectativas tenías tras la primera? ¿Qué esperabas que te aportara? Bueno, la primera se me quedó algo lejillo de lo que fue la trilogía original para mí. Y eso hizo que para mí no llegara a ser vital el visionado de esta película, mucho menos en el estreno. Es verdad que hemos empezado una historia y hay que acabarla, y siempre queda esa sensación de que hay que ver esta película porque... Sí, obviamente vas a ir a verla por compromiso. Ahí va. ¿Con qué me encontré? Me encontré con un producto que se encontraba... quedaba a caballo entre lo que fue la primera del Hobbit y lo que es la trilogía original. Sí. Quizá me pareció así por el hecho de que en la trilogía original, al pasar al Hobbit, noté una película mucho más artificial, y con un tono bastante raro, que no me encajaba a mí en lo que fue esa trilogía original, cosa que yo entiendo, lo entiendo. Quizá este salto al pasar a la secuela no ha sido tan agudo y me ha podido sentar algo mejor de lo que fue en su inicio la primera parte, y creo que eso pues se lo tengo que tener en cuenta de manera positiva. Es una muy buena secuela. Es curioso lo que menciona de los tonos, porque la opinión general con esta película, cuando fueron los screenings para los críticos, etcétera, antes de que la viera el público general, casi todos los críticos tuvieron el problema con la primera de un poco la sensación de la amenaza fantasma esta que tiene mucha gente, de ser como más artificial, como más ligera, como yo quiero El Señor de los Anillos. Y para la crítica, que a nivel general la crítica profesional tuvo ese problema, pese a que hubiera gente que le gustara más, que le gustara menos, la opinión general fue como la desolación de Smaug es mucho mejor, porque como tú dices, está medio caballo entre la trilogía original, etc. Esa ha sido un poco la opinión de la crítica profesional. Y cuando hemos pasado el público, ahí ya ha empezado ya más a revolverse la cosa, y he visto cosas de todos los colores. He visto de gente que decía, pues a mí me gustaba más el rollo este de cuento alegre que tenía la primera parte, aunque por motivos obvios la historia más dura. Es como es, y más es lo que está haciendo Peter Jackson, que es como la versión 2.0 del libro original, intentan convertirla en algo que encaja mejor con la trilogía del Señor del Anillo. Eso le está gustando a mucha gente, a mí por ejemplo, que también soy defensor del libro, porque creo que en el lenguaje cinematográfico se traslada mejor y está bien para encajarlo con el tono ese de la trilogía original, pero molesta, y comprendo a los puristas del libro, pero también, si se dejara lo que es el libro solo, hubiéramos tenido una película de 1 hora y media muy ligera, que hubiera sido algo nivel Las Crónicas de Narnia, porque el libro a pelo no da para más. Una vez comprendes lo que está haciendo Peter Jackson, lo que está intentando construir, puedes respetarlo o no, puedes apreciarlo o no. A mí me está gustando lo que está construyendo, obviamente no es perfecto, tiene imperfecciones, se podía recortar de algún lado para que funcionara mejor, eso es un tema que trataremos ahora,
Pero que es curioso, que el rollo del tono a la crítica general le ha funcionado más esta, pero después al público ha habido gente que decía, pues no me gusta que sea tan seria, o no me gusta que emule tanto a la trilogía. Hay opiniones para todos los gustos, pero un éxito en taquilla está siendo. Ya, yo Quizás quería- menos de lo esperado, quizás menos de lo esperado se está hablando. Quería tocar el tema ese de lo del tipo de adaptación antes de que pasáramos a otra cosa, Sí. porque me he encontrado críticas de gente que parece que quiere No, sí, dársela. obviamente he visto un poco estamos en las críticas y- respetables y después entramos en las absurdas. Sí, un poco de crítica absurda. Sí. Me gustaría hablar sobre esas personas que van largando de que parece un absurdo adaptar 3 películas a partir de un libro corto, cuando ha habido grandes películas en la historia del cine que simplemente se han basado en ideas, en Sí. una simple frase o un poema. Pesadilla antes de Navidad, por ejemplo, se originó de un poema. Ujú. Y es una gran película. Y yo no creo que nadie se haya quejado de que un poema lo hayan convertido en una película. Me parece una soberana estupidez. Y Yo lo defino bastante bien con un comentario el otro día que leí por Twitter, que había uno que decía, es que la tercera parte no me parece necesaria. Y digo, hombre, si lo que estuviéramos adaptando y estirando es el libro tal como es, obviamente estaría estirado ya, para 2 películas ya estaría estirado. Pero es que ya desde la primera está viendo que se está construyendo como un armazón alrededor de la historia original, que hay ahí una cantidad de contenido y de cosas ocurriendo al mismo tiempo, que esto se ve en esta segunda parte, una película llena de información y de contenido. Y cuando ves lo que se está construyendo, que te puede gustar más o menos, pues ves que sí que es necesario construir una trilogía para sostener toda esa cantidad de información. Obviamente nos hemos alejado mucho del producto que se estaba adaptando, pero todo lo que se está haciendo con él, toda esa expansión, justifica, creo, la trilogía. Ahora, que te guste o no Pero- el concepto de haber hecho esa expansión, es otra historia. aun dejando eso al margen, el Sí. hecho simplemente de que es la jodida visión de Peter Jackson, es su mundo, es su hobby, Sí. no es el tuyo, ni el de Tolkien, es su visión, él es el director, él manda. Y si tú quieres tragarte su visión, pues te la tragas, y si no, pues esperas a que la haga otra persona, o te estudias cine y te haces tus propios cortos del Hobbit, o yo qué sé, te buscas la vida un poco, o te lees el libro y te lo imaginas tú, pero no puedes ponerte a putear la visión de otra persona que la ha hecho para que la vea la gente. Es que es un Sí, poco lo que estúpido. sí se puede botear son los problemas que tenga como película. Ahí va. En términos de guión, etcétera. Y ahora vamos a pasar a eso porque el rollo de actores, guión y tal lo vamos a entremezclar porque hay mucha información que manejar y vamos a ir un poco en plan rollo libre con esta crítica. There is no king under the mountain, nor will there ever be. It will not end here. With every victory, this evil will grow. Legolas has grown very fond of you. Do not give him hope where there is none. La anterior película decidió cortar con este plano final de Smaug dentro de la montaña después de que escaparan de Azog y su orco, nuestro grupo de aventureros, y que las águilas los dejaran en aquel ñosco mirando la montaña solitaria, y dice, creo que ha pasado lo peor, y dice, estás muy equivocado, Bilbo, ¿sabes? Y dije yo. Curioso, leí el otro día que cuando se pensaba que estas películas iban a ser 2, no iban a ser 3, ¿sabes dónde iba a estar el corte? ¿Hasta dónde iba a llegar la primera película? Los barriles, la cena de los barriles. Ajá. La película iba a acabar en el momento con el que se encontraban con Bardo. Ahí iba a acabar la película. Y dices tú, no iba a quedar una película muy larga. Hombre, tú ten en cuenta que gran parte de las escenas que hemos visto en esta ya son producto del re-rodaje este que se hizo después para hacer que tuvieran más migas. Así que hubiera sido una película más o menos un poco más larga que esta, pero ahí es donde hubiera cortado en términos de historia. Hemos mencionado, por términos de guión, de hacia dónde va la historia, de desarrollar el tema del nigromante, Sauron, etc. Acercarse a una montaña solitaria, Smaug. Entra también en juego la envidia esta de los elfos, el interés que hay sobre la montaña. Todo se va como oscureciendo. Obviamente no entramos en un terreno, Las Dos Torres, que es una película muchísimo más oscura, muchísimo más seria, sigue siendo una aventura, pero sí que vamos, como dicen los orcos en esta película, vamos viendo la sombra de la guerra, ¿sabes? De algo bélico que va a estallar en la tercera película. Y eso se refleja también un poco en los personajes. Es interesante para mí la evolución de Bilbo con el anillo, ya desde el principio de la película, ese control mental que va ejerciendo sobre él, esa
influencia que un poco hace eco de lo que vimos en la trilogía original con Frodo. Que quizá en el libro se pasaba por encima ese tema, pero aquí se ha decidido exprimir lo del anillo y la influencia que tiene sobre él. Es como se ensaña con el bicho ese al principio, o cuando ataca a las arañas, por ejemplo. Por lo demás, Bilbo, comprendo que mucha gente, y creo que tú me lo dijiste, puede tener el problema de esta película de que como ocurren tantas cosas, estamos tratando tantos personajes, y en el libro era algo completamente enfocado sobre su personaje y todos los demás eran secundarios, los enanos no te importaban una leche, no sabías distinguirlo entre ellos más allá de por los nombres, y Thorin era como un enano al que estaba ayudando Bilbo que era un poco avaro. La película está haciendo, a través de esta expansión, humanizar mucho más los personajes, hacer que te importen, que no sean simplemente secundarios, lo cual yo creo que en el lenguaje cinematográfico es todo un acierto. Pero tiene un doble filo, creo yo, que es poder ensombrecer al personaje del título de la película, el Hobbit, Bilbo. Yo personalmente no tengo demasiado problema con eso, o sea, porque realmente también El Señor del Anillo es una película que reparte también su protagonismo mucho. Pero es verdad lo que tú dices, y es una opinión completamente respetable de que se ensombrece a Bilbo por momentos, que dices tú, no me importa, ahora mismo el protagonista de la película es otro personaje. Y en cuanto a evolución, me parece también interesante la de Thorin, porque te lo cuentan desde la primera como este héroe atormentado, y aquí vas viendo que esa avaricia, esa obsesión por el objetivo de recuperar su tierra y la venganza, le está consumiendo la mente, y todo eso en el libro desembocaba, pero obviamente no había una construcción dramática tan gorda como está viendo en la trilogía de películas. Y eso va a ser muy interesante ver en la conclusión de la tercera historia cómo explota esa locura, esa obsesión. Sobre todo se ve al final de la película cuando Bilbo dice, tío, yo me piro de aquí, es como, ¿a dónde vas? Como sigue buscando la joya, le está pidiendo algo técnicamente en esos momentos imposible, pero él está como, yo quiero mi tierra, ya estoy aquí, no me voy a decir lo mío. Creo que son dos observaciones interesantes que mucha gente no ha tocado al hablar de la película. Hombre, yo creo que sobre todo, bueno, podemos hablar de los dos al mismo tiempo. Sí. Es una buena preparación para plantearte los hechos fuertes que van a pasar en la tercera, y para que tenga pues una cierta solidez, para que lo que se lía no parezca que los enanos están defendiendo su tierra, sino que es la avaricia lo que realmente les mueve. Creo que en el personaje de Thorin sí se llega a reflejar bien lo que es esa obsesión, y mucho más que en el personaje de Bilbo. El personaje de Bilbo, comparado con el de Frodo, me pierde mucha fuerza y se me queda como un personaje bastante débil. Tú lo acabas de decir, ya lo hablamos sobre ello, es el personaje que da título a la película, el personaje en el que Gandalf vio algo especial y casi roza se eleva el protagonismo de los demás y se roza el lugar secundario casi. Y eso, en cierto modo... Yo creo que la definición es como si en esta película se fueran pasando la pelota del protagonismo constantemente entre personajes. No es que pasen a ser secundarios como, ahora es tu turno, y yo voy a quedarme un poco... Pero eso era más visible en la trilogía original, que sí que había 3 historias paralelas. Sí. El problema es cuando es la historia del mismo personaje la comparte con los otros. Sí. Entonces ya cuando tratan de equilibrarlo y el que debería sobresalir se queda al nivel de los demás o incluso a veces eclipsado. Habría que tener cuidado con eso porque no hay que olvidar que Bilbo es el eje central y lo que es lo más importante de la película. Y bueno, Martin Freeman lo hace realmente bien, creo que es la mejor opción que se podía elegir de Bilbo. Sí, yo creo que tanto con Martin Freeman como Richard Armitage no hay quejas, muy bien en sus personajes y no piensa en los actores, está pensando en los personajes, te los están vendiendo completamente cuando los estás viendo, yo creo que ahí no hay quejas. You have no right to enter that mountain. I have the only right. We've been blind. In our blindness, our enemy has returned. I found something in the Goblin tunnels. What did you find? My courage. Good. You need it. Por otro lado, no podemos dejar a un lado a Ian McKellen como Gandalf, que vamos a decir de él. Ya vemos a Gandalf, no vemos a Ian McKellen, no vemos a Magneto, vemos a Gandalf. En esta película
hay un poco de queja, en el sentido de que no hay suficiente Gandalf, es secundario. Y oye, pues ya sale más que en el libro en esta parte, porque en el libro simplemente era como yo me voy. Sí, es verdad. Y como ese subtrama no entra en el libro, pues como Gandalf ha desaparecido y ya poco más salía en el libro. Aquí, como estamos siguiendo también la trama del nigromante, vemos a Gandalf, vemos qué está haciendo, vemos brevemente también a Radagast, que tiene poco menos que minutos en pantalla que Gandalf, porque Gandalf realmente eso, tiene una serie de escenas bastante interesantes y cruciales a la historia, sobre todo por el final, pero Gandalf sí queda relegado en el segundo plano. Esta película es más la película de los enanos, Bilbo y los elfos, ¿sabéis? Lo que va pasando con Smaug. Pero obviamente Gandalf, las pocas escenas que tiene son críticas y monta algo gordo de la tercera película. Sobre todo yo creo que la escena en la que sale el nigromante, en la que se revela, muy chula. Me gustó cómo la manejaron visualmente, ese reveal, que no vamos a hablar de eso para los que no hayan visto, porque la verdad que merece la pena ver esa escena sin saber qué esperar. Y varios momentos de uso de magia bastante chulos. Sí, sobre todo visualmente. Sí. Cuando lo rodean los orcos, en Dol Guldur, etc. Y poco más podemos decir que de Gandalf. Los elfos, tema espinoso. ¿A ti qué te pareció Orlando Bloom, Tauriel, etcétera? Ya que has mencionado a los dos en cuestión, sí, podemos hablar un poco también de... Aunque también vamos a hablar del rey. También, sí. Decir que por culpa de los elfos ya puedo decir por primera vez que Peter Jackson me ha metido un relleno gratuito y descarado. Sí. Y creo que eso es unánime por parte de todos, y tan solo mencionar eso, que Orlando Bloom, que si bien es verdad que está más un Ledger que nunca, y eso que parecía difícil superar la escena de... Es lo que yo dije nada más llegar de la película, digo, Legolas un Ledger en esta película. Sí. Yo tengo la sensación de que después de la escena de los barriles de Bombur, que hay que decir que se convirtió en mi héroe de la película, el enano ese del barril, sí, puto crack que me echa a reír, cuando sale... Después trataremos esa escena más... Sí. Es canela en rama. Yo creo que Legolas vio a ese tío actuar y se picó, y a partir de ahí fue cuando se desató diciendo, este tío no me puede robar el protagonismo. Sí. Y empezó a saltar cabezas de barriles, matar orcos, tirar flechas... No vale aquí lío, chaval. Lo veo más serio que otras veces. Eso es cierto. Pero he pensado sobre ello, sobre el tema ese. Digo, yo el Legolas que veo aquí como... me vale, transmite esa seriedad típica de los elfos, pero no es el rollo este más distendido, más agradable que tiene la Comunidad del Anillo. Pero antes de decir que sea un problema o un error ahí de continuidad, entre comillas, quiero ver cómo evoluciona el personaje en la tercera película. Porque quizás ocurra algo, quizás haya ahí un desarrollo, un algo, que le hace cambiar un poco el chip, la manera de ser. Quizás. Bueno, cuando acabemos la trilogía, pues diré, me desentona un poco el tono de este Legolas con el de el otro, porque obviamente, claro que pasa tiempo, pero yo no creo que cambie tanto su manera de ser sin que pase algo crucial. Quiero ver hacia dónde va el personaje. Sigue. Sí, y bueno, el personaje femenino, Tauriel. A ver, es agradable, me recuerda a la elfa de la primera Arwen. Sí. De hecho, vamos, tiene hay una escena que es paralelísima. Ahí va. Decir que la actriz cumple con el papel, lo hace muy bien. Si bien es cierto que por culpa del triángulo amoroso viene un poco injustificado. Es que el triángulo amoroso, la única justificación que tiene es para mantener a Orlando Bloom más tiempo en pantalla, porque en realidad no tendría ni por qué salir en la película. Realmente tampoco ni pincha ni corta el triángulo ese, más allá de echar miradas asesinas. Sí, pero es como ella se va y él tiene que ir por ella también. Y eso es lo que más me escama. También hay alguna escena de fantasmeo con ellos de protagonistas que me resultó un poco chocante, porque es verdad que Legolas tiene que tener sus momentos, pero cuando cae el orco a la barca, sube, le corta la cabeza, son cosas que dije, bueno, a mí ese momento me gustó. Alguna vez tendrá que llegar a un límite en el que no pueda destruir a todo el puto universo. Bueno, puedo destruir al orco ese al final. Sí, el orco al final que se va por el puente y en vez de disparar una flecha se pone a perseguirle. Nosotros hemos desarrollado la teoría de que le está siguiendo para ver a dónde va, porque por matarlo podría matarlo, visto lo visto. Voy a hablar un poco sin pisar el terreno que tú ya has pisado. Tauriel, Legolas, como personaje independiente, con sus momentos y tal en la película, me funcionaron más de lo que yo esperaba. ¿Dónde está el problema? Triángulo amoroso y... sí, y eso, que se usa un poco el triángulo para ponerlo en una situación seria al final de la película en la que están los orcos en el pueblo, etcétera, se usa un poco como detonante.
El triángulo amoroso podría haber funcionado como algo mucho más minimalista, algo más sutil. Pero Peter Jackson ha optado por la ruta de el coqueteo abisal en las mazmorras del enano con ella, que un par de frases, unas gracias, como tienes por ejemplo al principio cuando se encuentran con la araña. Era curioso. Se obsesiona de una manera la tía sí, con él, como anecdótico, pero aparece ahí un triángulo amoroso, se quedan los dos, tanto el enano como ella, empanadísimos, y sobre todo me dolió, es la escena de la película que me dolió al final, la paralela esta con cuando cura Arwen a Frodo, en plan de que empieza a fliparlo con la hierba, etcétera, sobra. O sea, Peter, ahí no. Entiendo, leyendo el libro y sabiendo lo que va a pasar con determinados personajes, por dónde vas buscando drama, etcétera. Aunque no sé lo que puedes hacer con la elfa, porque no está en el libro. Pero yo lo hubiera hecho, yo de entrada no lo hubiera hecho, pero si lo hubiera hecho, lo habría hecho de una manera más sutil. Hay momentos en los que funciona el romance, que me saca una sonrisa, hay momentos en los que es una pastelada que te corta el flow de la película. Y no es que a mí no me gusten las pasteladas, yo creo que el romance está bien encajado en la trilogía original, etcétera, pero aquí corta el rollo y sobre todo en el acto final, ese corte, por ejemplo, esa escena tan... mientras los otros están peleándose con el dragón, o está ocurriendo lo que está ocurriendo. Esa quizás es mi gran pega con la película, porque por lo demás yo soy muy subjetivo con esta película y me lo pasé muy bien. Pero bueno, ahora seguimos hablando. Vamos ahora con Thranduil, lo he Sí. bien, ¿no? El rey de los elfos del Bosque Negro. Es más interesante que en la primera película en la que solamente hacía unas breves apariciones. Sí, te dan a entender eso, su papel. En la versión extendida incluso Sí, David. hay una escena, hay un minuto. Te explica un poco las joyas que buscan. Hay un minuto del prólogo que es una información que se obvia completamente en la edición normal y creo que es bastante crucial para después su motivación en la segunda película. Te da a entender ya desde el principio que había avaricia en los ojos del rey elfo, de que buscaba algo en la montaña. Y claro, después te vas a la versión normal, no extendida, de la segunda película que ve en cine y dices tú, vale, comprendo que los elfos puedan tener sus motivos ocultos y sea un poco capullo, pero hubiera estado bien dejar en la versión no extendida, la primera, ese momentillo para que resonara ya ese tema aquí mejor. Para la Y no gente que solo lo ha eso, visto. sino que se viera que lo que quieren no es las joyas, quiere Thorin, quiere las otras joyas blancas Sí. que tienen en el arca esa que enseñan en la edición extendida. Además, es que mucha gente le pone al Thranduil de capullo. Y es verdad que si bien se nota que está nervioso por lo que pueda estar pasando con lo del nigromante, por la escena esa de interrogatorio, Sí. también te demuestra que no es un inconsciente y no quiere arriesgar la vida de sus... Sí, un poco, quizá puede ser una imagen medio espejo de Thorin, en el sentido de que también tiene un fin medio avaro en la mente, aunque no tenga esa motivación de honor de recuperar lo que ha perdido, pero de ese interés oculto, tiene una obsesión, quiere que la montaña sea liberada, pero no de cualquier manera. A mí me parece muy interesante el personaje y además que este actor le sabe transmitir una elegancia, una presencia, un saber estar al personaje muy importante, porque muchas veces ser un buen actor o una buena actriz no se limita solo a llevar tu diálogo bien, expresiones, sino algunas veces con una cara muy seria y un saber estar puedes transmitir con el silencio muchísimo, y creo que este actor hace eso muy bien. Y hace que me entren más ganas incluso de ver lo que hace en Guardianes de la Galaxia, donde es el villano principal, y va a hacer algo como completamente opuesto, describe a su personaje como un bruto psicópata total, así que es como el otro lado del espectro en cuanto a actuación para él, así que tengo muchísimas ganas de ver qué ha hecho en Guardianes de la Galaxia este tío. Podemos hablar ahora un poco por encima de los enanos, que obviamente no vamos a tocarlo uno a uno. Decir, Bombur, El crack. Bombur, El crack. enano del barril. Entre su sprint al principio, que es el que más corre cuando ve al oso, y la escena del barril, la que lía en plan Donkey Kong, después se pone a girar el torbellino de la muerte. Se puso cheto el tío. O sea, Bombur grande, y además creo que todavía no tiene ninguna frase en la película. No dijo nada. O sea, me encanta lo que están haciendo con este personaje de esta trilogía, sin frases, cómo se mete escena en el bolsillo. El mejor. Me parece inmenso. Hay buen trabajo de guión de cómo plantearon el personaje. Después,
podemos hablar también de Balin, que es como un poco la voz de la razón del grupo, se te hace muy entrañable, para que te entren después feels cuando ves la trilogía original y dices tú, la tumba de Balin, y te saque la lagrimilla. Tiene una escena troll bastante simpática con el Sí. Gloin tiene también una escena simpática con Legolas en la que le enseña como el retrato ese tallado en piedra del hijo de Gimli, un poco echándose lazo a la trilogía. Y por lo demás, yo creo que todos tienen sus momentos, de una manera u otra, algunos salen más que otros, pero hemos tocado lo más destacable. Sí, yo creo que con lo que antes dijimos, se potencia el protagonismo de los enanos. En esta película tienen más protagonismo que en la primera y por tanto te encariñas más con lo que no habrías conseguido encariñarte con los 12 o 13 personajes que encontramos en la primera, pues en esto se suple un poco. Me parece un acierto también la dinámica de equipo, de colaboración para acabar con Smaug al final. Una coreografía bastante buena. En el libro estaba completamente obviado, se reducía un poco, intercambio de palabras con Smaug, se cabreaba, salía a la montaña y donde acaba la peli. Aquí se hace una pequeña batallita bastante creativa, un uso del escenario muy curioso, después hablaremos de ese tema, pero me gustó ahí la dinámica de cooperación que hubo. Podemos hablar ahora casi como un grupo independiente a la gente de la ciudad del lago, que por cierto visualmente se hace bastante atractiva, se separa artísticamente de otros lugares que hemos visto, tanto en la trilogía original como esta, al darle ese estilo de casi ciudad de chozas, con el rollo este del líder aristocrático, que como va la plebe, no sé qué, pero que la ciudad al mismo tiempo está construida en un lago. También muy interesante el tema musical que le dan, que lo separa un poco de la típica banda sonora de la trilogía. Artísticamente me parece una de las mejores cosas de la película. Se te presenta un escenario bastante único, con personajes bastante curiosos. Es algo nuevo. Sí. Bueno, en ese sentido me gustó mucho lo que han hecho. Bardo, yo en el libro lo odio, no porque odie al personaje en sí, sino por cómo se usa. El Deus Ex Machina supremo de Tolkien para cargarse a Smaug. O sea, Smaug va al pueblo, va a quemarlo, y aparecía Bardo en 2 páginas, y no te estoy de coña, en plan como un tío que se llama Bardo y dice, y su antepasado hizo no sé qué, bueno, y es como, uy, Smaug, no sé qué, hace así, con el arco, y se carga Smaug. O sea, es como, yo, al margen de que hubieran cambiado otras cosas o no, yo no sabía qué iban a hacer con esta, que iba a ser el Hobbit una trilogía. Yo cuando estaban diciendo, vamos a hacer una película del Hobbit, yo ya estaba diciendo, el libro me gustó, pero eso es una puta mierda, por favor, hace algo que sea más climático. Ahí Tolkien se le fue la perola completamente, quien me lo niegue, ahí tiene la puerta. O sea, el personaje de Bardo y la muerte de Smaug en el libro es una cagada inmensa. ¿Qué pasa aquí? Están dando a entender que va a pasar lo mismo, pero están construyendo un personaje, están dando una potencia, están dando una fuerza dramática, están construyendo algo para que ese momento sea climático, no que simplemente sea como tenemos un mal muy grande azotando nuestro pueblo y de hostia tío, mira, sale una flecha de aquí de repente y se ha cargado el dragón. Bien, todos felices. Aquí hay un desarrollo, aquí vas a estar esperando ese momento, va a ser un momento épico, no es algo que te sacas de los cojones en 2 páginas para acabar con el nudo del libro, ¿sabes? Interpretación de Luke Evans, mejor de lo que esperaba, le dan más importancia a este personaje de la que esperaba. Me sobra quizá un poco los hijos, no en el sentido de que me sobren los hijos en sí, porque está bien darle ese trasfondo de padre que está llevando una familia él solo, etcétera, le da unas preocupaciones, pero ese momento en el que entra, por ejemplo, a la casa y le dicen como muy falso, muy forzado a la hija, padre, estaba preocupado por dónde estaba, tal. No tuve ni que pensar sobre él. En el momento que escuché ese diálogo dije tú... me escamaron un poco, fue como, mejor calláis niños, ¿sabes? Pequeña queja que tengo, pero me gusta lo que está haciendo con el personaje, me gusta ese descubrimiento que hace de la profecía, de que tenía que volver el rey, que se va a buscar la tela esta, me gustó ese momento y me gusta eso, de que van a convertir un personaje que daba más de sí en el libro en algo relevante en la película y que ese momento climático en la tercera película va a tener un sentido, no va a ser un por la cara. Ahí va, estoy de acuerdo. Y de hecho me hubiera gustado que en la primera película, en el flashback inicial que narra Bilbo,
se hubiera hecho alguna referencia para poder aferrar mejor el hecho de lo de... Sí, lo del antepasado. Exactamente. Para Que que aún así cuando... te lo dicen aquí en un flashback. Sí, pero sí. Para que cuando te explicaran ese flashback tú dijeras, ah, mira, pues era este tío el que intentó, pero no... Hubiera potenciado mucho esa escena. Hubiera estado bien. Básicamente lo ha resumido muy bien. Poco más puedo añadir. Sí, podemos tocar lo que es el líder, que lo interpreta Stephen Fry, el líder este aristocrático, que ahí Jackson ha utilizado completamente este personaje para meter una crítica de la situación actual de los ricos y los pobres brutal. O sea, yo lo vi en el cine y digo yo, no ve cómo lo ha metido aquí suavemente esa crítica social en una historia que realmente no le hacía falta, pero curioso cómo la ha metido. Ya el personaje empieza diciendo, será la bota, no sé qué, en plan, me siento mal, será la bota. Sale de la cama y ya está metiéndose los chupitos. Curioso, y me gusta mucho el trabajo de maquillaje que han hecho con ese personaje porque te parece repulsivo, es como el típico rico repulsivo, y cuando la tercera película ocurra lo que tenga que ocurrir vas a decir tú te lo merecías, ¿sabes? Como ahí tiene toda tu avaricia, todo tu dinero. Y no nos podemos ir sin hablar de la estrella de la película, Smaug. Claro. Y Meso Cumberbatch, que por cierto también interpreta al nigromante, lo poco que hay de voz, pero muy grande. Smaug me parece de entrada, nada más ver la peli, del top 5 de mejores dragones que se han visto en la gran pantalla. Yo tengo en mi top, el primero está... Yo no sé cuál sería el top 5 al completo, pero Smaug entraría. El Smaug entraría seguro. El primero para mí sería el de Corazón de Dragón. Sí, en la versión original. En todos lados, cuando la gente ha comentado el tema siempre dice mi favorito es el de Corazón de... Es que es ultra épico. Pero si yo tuviera que poner a Smaug, si no estuviera el primero, estaría el segundo seguramente. Sí. No es solo vamos a hacer un dragón guay que hable, sino le han conseguido una personalidad. Exactamente. Es un bicho como Godzilla, pero que se mueve con una elegancia... impone. Es como súper temible, es bonito, pero acojona. Sí, pero le han dotado una elegancia al hablar, al moverse, algunos movimientos casi serpentinos. Es sofisticado. Es un dragón elegante. Eso está exactamente clavado al Smaug que tú veías al leerte el libro. Y me mola la avaricia que tiene el bicho de que no quiere que le quiten ni una sola moneda. Sí, y destacar el doblaje, creo, de Iván Muelas. Para que no lo sepa, el Fry de Futurama, que siempre dobla a Benedict Cumberbatch en Sherlock, para que me imaginé, es la voz de Smaug. Y no es que crack el tío. Es inmensa y hace que no eche de menos la voz de Cumberbatch, aunque obviamente haya que ver la película en versión original para ver la voz de Cumberbatch en sí. Smaug, genial, se le sacó más provecho del que yo esperaba, tanto en acción como en tal, todavía le quedan más momentos de brillar, pero a mí me ha encantado lo que han hecho en la película con él y esa tensión cuando va Bilbo huyendo de él, etcétera, las conversaciones que tienen. Y también me pareció un acierto sacar el tema de los acertijos del libro, porque era como un remake de la escena con Gollum, que hizo el propio Tolkien. Dijo, vamos a hacer que Bilbo juegue otra vez a los acertijos, pero con el dragón. A mí me gustó que, de cara al lenguaje cinematográfico, se haya sacado ese elemento. Y que entreteniera a Smaug contándole otras cosas. Pero eso pasaba en el libro, ¿verdad? Claro, sí, pero es que se ponían otra vez como con Gollum, a hacer acertijos, y es como un poco repetir. Eso me gustó. Y bueno, ahora vamos a pasar a hablar de la banda sonora. That is what you will bring upon us. He cannot see beyond his own desire. Vamos ahora con la banda sonora, de parte de Howard Shore, como siempre. Que quizás en esta película, por el hecho de estar más acostumbrado a él, me ha pasado más desapercibido que en otras ocasiones. Quizá, recuerdo con mayor nitidez en mi cabeza el tema de la ciudad del lago, que es el tema que más me destacó por el hecho de quizá de ser bastante nuevo. Eché de menos también el de la montaña solitaria, y es verdad que en esta ocasión no he podido sentir el abrazo de la música de Howard Shore de la misma manera que lo había sentido en todas las demás películas. Yo creo que es obvio que sigue estando ahí, sigue teniendo esa potencia, acompaña a la película excelentemente, pero es cierto que no tiene quizás el factor tan nuevo como tenía en El Hobbit. En parte quizás porque tenía que crear más temas, tenía que vendernos más el nuevo tono en la primera película, y aquí se hace un rollo más continuista, se retoman muchos temas que ya existen, y como nuevos realmente pues tenemos el de Smaug, pero que es un poco sutil, que por cierto vi el making of el otro día, estoy soltando, de la banda sonora, y está guay la influencia ahí que metieron de música asiática. Te lo recomiendo que lo veas, para lo que es el tema de Smaug, etc.
Y destacan sobre todo el que tú has dicho, de la Ciudad del Lago, que destaca muchísimo, y el de Tauriel, este que se pone así muy animado nada más aparecer ella, que después se remixea un poco como tema cuando aparecen ella y Legolas en la escena, por ejemplo, del río. Yo me quedo con esos dos temas como lo más destacable de la banda sonora. El resto, claro que cumple, claro que es una banda sonora por encima de la media, porque Howard Shore siempre se casca unos grandes trabajos. Pero eso, quizás no tiene tanto impacto como tuvo la anterior. Yo creo que donde va a venir la banda sonora con más fuerza y tal, por la naturaleza de lo que hay que contar, va a ser en la última parte. Y con esto estamos diciendo que sea una decepción la banda sonora, eso, simplemente que no tiene tanto impacto. Es que no te va a encontrar temas como el de el de Rohan, o el del abismo de Helm. Tampoco hay, creo que tampoco hay canciones, y si hay, no la había. Lo mismo está en la canción de las arañas del libro en la versión extendida, lo mismo está esa escena. Pero eso también tiene que ver eso con el tono, se va más directo a lo que se va. Hay menos tiempo para cánticos y tal. Y quería comentar algo sobre la banda sonora, la canción de los créditos. Vimos esta de La Montaña Solitaria, la primera, en esta tenemos de Ed Sheeran, Icy Fire, que a mí personalmente me gustó. Ya cuando la presentaron antes de que saliera la película me pareció que tenía su gancho, etcétera, y después también al ver a los créditos de la película pues me pareció agradable, y ya hay mucha gente eso con las miras puestas en cuál es la canción que van a poner para la última, porque con la trilogía del Señor Niño tuvimos a Enya, etcétera, y creo que la de la última película se llamaba Into the West. Pues hay mucha gente diciendo, quiero una a la altura de Into the West, ¿sabes? Para la tercera, pero bueno, ya veremos cómo se va desarrollando todo esto. Vamos a hablar, antes de sacar conclusiones, de lo visual, que creo que hay que hablar un poquillo, de lo digital, lo no digital, cómo se ruedan las escenas de acción, que Peter Jackson se nota una evolución en su manera de llevarla. Empieza tú. Vamos a ver, yo en contraste, ya lo he mencionado antes con lo que fue el salto de la trilogía original a la primera parte del Hobbit. Sí es verdad que noto que la segunda me ha resultado un poco menos artificial de lo que me resultó la primera. El hecho quizás sea en que algunos planos de Rivendell, sobre todo, me resultaron... Había entornos que habíamos visto en la primera parte que eran totalmente reales, algunas cosas se repiten en la del Hobbit, pero en esta trilogía del Hobbit la utilizan demasiado ordenador en comparación con la trilogía original. Eso me escama, me resulta demasiado artificial y sabiendo cómo pasó en la Guerra de las Galaxias me resulta un poco negativo. Creo que en parte también tiene que ver un poco con la saturación que tiene empacha un poco la fotografía. A mí personalmente me gusta mucho, son fondos de pantalla preciosos como tú dices. No, pero le da un toque, un rollo fantástico, sobre todo en una época en la que tenemos muchas películas con colores apagados. Claro. A mí me viene genial para lavarme la boca. O sea, y con eso no me meto, pero sí es verdad que tengo un poco de saturación de colores apagados. Me gusta que sea tan colorida, pero sí es verdad que algunas veces le da un efecto como de digital plasticoso. Te comprendo, a mí no me molesta, pero te comprendo. Decir, escenas de acción, como hay tanta batalla con orcos, tanta batalla con bichos, se podía reducir todo a que fueran como lo típico de vamos a pegando con la espada, tal, una persecución, etcétera. Y para no caer en lo monótono, que fueran simplemente como una escena de acción más, se juega mucho con la creatividad de cómo están planteadas estas peleas. Tanto como la aparición esta que tienen los elfos cuando atacan a la araña, está bastante curiosa. La pelea también de Bilbo en las ramas contra la araña, que es algo que se podía reducir simplemente Bilbo haciendo un poco el tonto a nivel de tierra. Y la escena de los barriles, que yo creo que directamente entra en el top 10 de mejores escenas de acción del año. Porque es algo tan simple como orcos persiguiendo a unos enanos en barriles, el provecho que se le saca y lo creativa y acrobática que es la escena, me parece genial y de verdad que quiero ver un making of detallado de cómo se llevó esa escena y la integración que hubo de digital y práctico, porque es bastante curiosa. Y sobre todo para mí la mayor sorpresa en términos de acción fue la sección final con Smaug. Creía que se iba a reducir un poco a huir de él, etcétera, pero tiene momentos muy chulos, por ejemplo el Thorin colgado de las cadenas, los contrapesos, para arriba, para abajo, los enanos huyendo de una manera o de otra. Quizá en esa parte final... Se le saca mucho provecho a lo que es el interior, la arquitectura de Erebor.
A mí me gustó mucho en términos de escenario lo que se hizo con el final de la película. Además que te da una sensación de escala, el sitio aquel inmensa, para que el Smaug se mueva de esa manera. Sí, y aquí estamos entrando en términos como muy técnicos, quizás para alguna gente que nos esté viendo, pero a mí esas cosas me impactan bastante. Yo quería decir que sobre lo de Smaug al final, quizá me sobra un poco la escena final de la... Sí, lo del oro. Es como, igual la versión extendida, pues mira, pero aquí como que... Sí, hay gente que con eso ha tenido problemas, pero me gustó muchísimo el efecto. Sí, de que él estaba... No, pero me gustó muchísimo el efecto de nada más él salir de la montaña cubierto de oro. Sí. Me encantó verlo a Smaug dorado y digo yo, tío, ojalá se quede así ya para la tercera. Esté como así con el oro derretido, seco, pero parece que no, que se le va. Y bueno, ahí podemos hablar con el corte final de la película, que ha levantado tantas escamas. Sí, es un cliffhanger de la hostia, sí, es una troleada de Peter Jackson inmensa, pero sinceramente, si la película hubiera metido también la destrucción del pueblo, os hubierais quejado de que es demasiado larga, porque ya es larga. Y si la película hubiera cortado antes, os hubiéramos quejado de que es muy corta. Yo tenía dudas sobre qué iba a pasar en la tercera película, cómo iba a quedar, porque creo que no iba a haber contenido, pero viendo dónde han cortado esta, se queda una tercera parte en la que va a entrar ya todo lo épico, toda la conclusión, una tercera parte que va a estar bastante bien medida, creo yo, y ahí no tengo dudas. Y pues eso, un cliffhanger de la hostia con el que nos han dejado. Bueno, voy a ir dando ya mis conclusiones sobre la película. Era una película que después de haber visto la primera, sí, quizá, como ya he dicho, no me iba a morir si no la veía en el cine, pero he salido muy contento. Quizá pudiera ser la misma sensación que tuve con las películas de Star Trek, de JJ Abrams, porque de la misma manera que no salí tampoco muy maravillado, salí satisfecho, pero no maravillado de la primera, sí es verdad que la segunda fue un escalón más y que sí me agradó bastante, sí. Y creo que el ejemplo es bastante similar. Decir también que si yo pudiera decir algunos problemas que tengo con la película, aparte de lo del triángulo amoroso y del nivel de protagonismo de Bilbo, que debería ser el absoluto protagonista de la película, también algunos saltos en el tiempo que me escaman bastante, como el tiempo que tardan los elfos en llegar a la ciudad del lago con respecto a los orcos, o que cuando el enano está buscando las hierbas del rey tarda muchísimo tiempo, sí, porque todos van acciones paralelas y más o menos deberían tardar lo mismo. Gandalf va a lugares lejanos que deberían tardar muchísimo tiempo y una mega elipsis, sí, que en realidad no la sufren los otros personajes. Los teletransportes de Gandalf es algo ya arrastrado de los libros. Ahí va. Y acciones que suceden de noche en un sitio, pero luego en otro sitio suceden más o menos de tarde. Son cosas que me escaman. Sí, y también que la noto un tanto más artificial de lo que quizás podría ser la película. Yo le daría un imprescindible bajo, porque aun existiendo eso, es verdad que un espectáculo que siempre viene bien recomendarlo para ver en el cine. Y eso es más o menos lo que intentamos aquí. Nosotros el imprescindible que damos no lo damos porque la película sea un 10 redonda, sino porque creemos que... Sí, que realmente merece la pena ir a verla en el cine. Si no, te diríamos recomendable si te gusta el tipo de películas, etc. Yo seguramente a esta película, pues, podría yo encasquetarle personalmente con mi nota personal, que tú ya sabes cómo yo corto. Un 7,5, se acercaría al 8, pero eso es personal mío. Si yo tuviera que decirte, ve a ver El Hobbit, te lo diría perfectamente, y la verdad es que después de este cliffhanger, pues yo me he quedado con ganas de ver una tercera parte. Yo le voy a dar, para ser consecuente con la primera parte, de la cual disfruté mucho pese a los problemillas, detalles pequeños que tuviera con ella, un imprescindible. Me parece, junto a Star Trek en la oscuridad, el mejor rato que he echado en el cine este año, o sea, los mejores blockbusters que he visto en este año. Yo ya lo dije en Twitter, Abrams y Jackson, los reyes del blockbuster para mí este año. Problemas, principal, el triángulo amoroso, que se podría haber eliminado, llevado de una manera más sutil y que no me rechinara, y detalles como los que tú has mencionado. Pero por lo general a mí me ha llenado mucho, me entretuvo muchísimo. Es de este tipo de películas que salgo del cine con una sonrisa diciendo dinero bien invertido, dinero que no he invertido esta vez porque me invitaron al preestreno, pero es como... salgo lleno, ¿sabes?
al día siguiente estás recordándola diciendo, joder, qué buen rato pasé. Y eso es lo principal que yo busco cuando voy al cine, ya sea un blockbuster o no, salir dándole vuelta a la película y muy satisfecho. Y eso es lo que justifica mi imprescindible, además que es bastante subjetivo porque me gusta mucho la visión de Peter Jackson de la Tierra Media. Yo lo siento por los puretas del libro, a mí me encanta el libro también, pero se separa la visión de Peter Jackson del libro que yo me leí, que yo creo que no se trasladaba bien al lenguaje cinematográfico tal como es. Te daba algo para, como he mencionado, las Crónicas de Narnia y, ¿sabes? Y decir poco más. Esperamos con bastantes ganas ya los blockbusters de cara al año que viene, porque ya creo que de blockbuster hemos cerrado el cupo ya este año. Sí. A no ser que nos pongamos ahora a revisionar ya descargadas o compradas películas que no hayamos visto, ¿sabes? Más secundarias. Y en términos de películas de premio, de Oscar y eso, que ahora van saliendo muchas, pues no cerraremos el cupo hasta febrero o marzo y por entonces ya haremos nuestro repaso del 2013, tanto porque algunas nos llegan por esas fechas con respecto a Estados Unidos, como porque también tenemos que hacer un poco recap de películas que no hemos visto en el cine que nos interesa ver antes de hacer una lista de nuestras preferidas. Así que espero que lo comprendáis y creo que la próxima que vamos a ver en el cine va a ser 12 años de esclavitud, algo completamente distinto al Hobbit. Y próximo vídeo va a ser de trailers, que ha salido un chaparrón de trailers en diciembre inmenso para aprovechar el tirón del Hobbit. Está nuestro querido Godzilla. Y ahora vamos a grabar el vídeo que os llegará unos días después de que esté. Así que lo de siempre, dadle a like, suscribirse si no estáis suscritos, comentarios y bueno, contadnos lo que queráis, vuestras sugerencias. I will not risk this quest for the life of one burglar. His name is Bilbo. Thief. Where are you? Come now. Don't be shy. Step into the light.